Hajime no Ippo es un anime que sabe cómo desarrollar muy bien la actitud de sus personajes, ya que como sería el comportamiento de una persona en la vida real, basada en experiencias y obstáculos, es tal cual como es en la animación. Muchos de los personajes tienen un sistema de ideas, actitudes y comportamientos que hablan de cómo ha sido su vida, y debo decir que es difícil escoger un personaje para hacerle un video, pero en cuanto finalizó el combate de Ippo con Mashiba, entendí lo complejo y al mismo tiempo lo transparente que era el personaje. Así que el día de hoy analizaremos el desarrollo en la escritura de uno de los tantos personajes de Hajime no Ippo, Ryo Mashiba. Y antes de iniciar me gustaría aclarar que no he leído el manga por completo, pero para hacer este video me basé en el anime y uno que otro detalle que consulté en la wiki y en el manga, así que si me equivoco en algo, siéntanse con la libertad de corregirme en los comentarios. Dicho esto, iniciemos. Desde su primera aparición representa ese personaje que es el antónimo de nuestro protagonista, mientras que Makanaochi es tímido, cortés y con una presencia que sobresale por su torpeza en cuanto a habilidades sociales, Mashiba tiene una presencia más tajante, más hostil e incómoda, y con incómoda me refiero a que intimida en cuanto entra al recuadro, y basta con solo verlo para ya deducir que su intención es el menosprecio hacia los demás, y con una justa razón. Durante la prueba para convertirse en profesional ya se nos da un adelanto de su poder, y de cómo este representaría un obstáculo enorme en la carrera de nuestro prota. Ya que los Mientras tenga vida, nunca llegarás a la cima de la categoría peso pluma. Durante el arco del torneo de novatos se nos aclara que este, junto con Miyata, son los favoritos a convertirse en campeones. Miyata con su vasta experiencia en el boxeo y Mashiba con su técnica de largo alcance, combinado con una fuerza devastadora, ambos logrando ganar por nocaut sus encuentros hasta llegar al momento en el que tocaría enfrentarse. Y esta primera interacción en semifinales está muy bien representada. Antes de conocer su trasfondo, vemos cómo Mashiba demerita todo el esfuerzo de Miyata, diciendo que este es un niño mimado, hijo de un boxeador que no logró nada en su carrera. Qué conmovedora escena entre padre e hijo. ¿Tu papi te limpiará la nariz cuando pierdas? Él es un boxeador de segunda que jamás llegó a ser campeón. Para este punto de la historia, el desarrollo era bastante claro. Mashiba estaba diseñado para ser un personaje muy desagradable y fácil de odiar, pero a pesar de que nos pueda agradar o no, la confianza que tiene es producto de una completa seguridad en sus habilidades, que nos hace cuestionarnos si es que Miyata logrará cumplir su promesa de ver a Ippo en la final del torneo de novatos. Poco antes del inicio del encuentro, vemos cómo son las interacciones con el equipo de cada uno de los participantes. Mientras que por su lado, Miyata es respetado por su destacable talento, Mashiba es visto como un bicho raro, siendo así que el único que tiene empatía con él es su entrenador. Una vez inicia el primer round, vemos como este tiene dificultades para conectar a Miyata, siendo derribado con un golpe sólido y salvado por la campana en el último momento, lo cual provoca una serie de sentimientos negativos como la frustración y la ira, al sentir que no puede con quien en su momento consideró un rival inferior. En el segundo round, cuando pareciera que Miyata tenía asegurada la victoria, Mashiba comete una falta contra este. Al momento de intentar dar su golpe final, Mashiba pisa a Miyata frenando su golpe y al mismo tiempo lastimando de gravedad a su oponente, tanto como por los golpes que logró conectar como por el pisotón que le dio. Al final de la pelea y después de bastante daño, Miyata pierde. Y aquí debo decir que la pelea cumple con varios objetivos que quería plantear. En primer lugar, nos hace tener sentimientos negativos para con Mashiba. Para este punto, como espectador, sentimos que es un personaje detestable y que hará todo lo posible para ganar, incluso si es haciendo trampa. También logra despertar ese sentimiento de duda en si Ippo podrá derrotarlo, y lo satisfactorio que sería si lo logra. Y por último, nos da lo que será el principio de la caída, el desarrollo y el crecimiento de Miyata. Y es hasta este punto de la historia cuando comienza el verdadero desarrollo del personaje. El día siguiente de finalizar la pelea es acosado por los reporteros que lo acusan de pisar a Miyata y de haber tenido un golpe de suerte, y que sin dicho golpe de suerte jamás habría podido derribarlo. También vemos cómo este afronta dichas acusaciones. Como siempre, muestra una actitud tajante y hostil, pero entre tanto, al menos para mí, nos dejan con la incertidumbre de si es que genuinamente lo hizo de manera intencional, y mientras sigue creciendo el repudio hacia el personaje, nos cuentan un poco de su pasado. Si quieres escribir que lo hice a propósito, hazlo. ¿Por qué no dices que lo hice para mostrarle a esa nena lo que es un deporte rudo? Supongo que tú sabes mejor que nadie si Miyata es en realidad una nena, ¿no es así? Desde su infancia, Mashiba siempre fue un niño violento. En la secundaria solía meterse en problemas producto de los pleitos que tenía con las personas. Es en esta época que pierde a sus padres en un accidente de auto, y aunque mi intención no es justificar comportamientos negativos, empatizo mucho con el personaje. La adolescencia son los primeros años de formación en la vida de cualquier persona, y Mashiba perdió a las personas que se supone estarían con él para guiarlo. Al no tener ese soporte emocional y al mismo tiempo tener que convertirse en el sustento de la familia, que eran prácticamente él y su hermana, dichos comportamientos no se logran afrontar
afrontar o corregir de la manera en la que se supone que debe hacerse. Sé que la justificación de una vida difícil es algo que a veces como personas nos molesta escuchar, pero todo esto va más allá de la pérdida. Después de iniciar el proceso de duelo, Mashiba promete dos cosas. La primera es que no confiaría en nadie más que en él mismo para cumplir todo lo que se proponga. Y la segunda es que cuidará a Kumi pase lo que pase. Después de que sus padres se van, Mashiba pasa de empleo en empleo, no logrando durar mucho en ninguno de estos lugares. Y las razones son variadas. La primera es que al conocer la fama que tenía de ser violento, era despedido para que las empresas no tuvieran problemas. La segunda es que directamente Mashiba tenía conflictos con varios de sus jefes. Y finalmente también se nos menciona cómo nunca logra desarrollarse bien en los ambientes en los que se encuentra. Después de un tiempo y de varios problemas económicos, Mashiba se mete en actividades ilegales, ya que le ofrecen ganar dinero por su participación en varios conflictos. Al tener un talento nato para pelear, logra ganar una buena cantidad de dinero, y de esta manera ofrecerle una vida de calidad a su hermana, que por cierto, la única constante en su vida siempre fue Kumi. Cuando eran niños, varias personas le ofrecieron alojamiento a su hermana, pero no a él, dándonos a entender que no solo se sentía solo, sino que genuinamente estaba solo. Un día, y después de comprender que no lograría nada si no enderezaba el camino, decide salirse de los negocios ilegales en los que estaba involucrado, y cuando parecía que todo iba a mejorar, las consecuencias de sus actos regresan para cobrar factura. Las personas con las que antes había tenido conflicto regresan con la intención de dañarlo, y consciente de que esto era el resultado de todo lo que había sembrado, Mashiba acepta el castigo que sus atacantes planeaban infligirle. Después de una golpiza y no contentos con el resultado, alguien menciona que este tenía una hermana, a la cual también deberían darle una visita. Es entonces cuando Mashiba entra a un estado de furia incontrolable y noquea a todos los presentes, provocando de esta manera que las personas alerten a la policía, para posteriormente ser encarcelado. Una vez saliendo de la cárcel, su oficial de libertad condicional, quien veía futuro en él y que genuinamente apreciaba a Mashiba, le presenta al entrenador del gimnasio Toho, y también le consigue un empleo como conductor en la empresa Transportes Tanaka. Y a ver, yo sé que esto parece más un resumen que un análisis, pero aquí viene lo bueno, y de una vez advierto, en este punto del video vamos a sobreanalizar todo lo que tenga que ver con el personaje. Durante la historia nos cuentan cómo Mashiba buscó ayuda psiquiátrica para poder controlar esa parte de él que perdía el control en momentos de furia extrema, y aquí, al menos para mí, es cuando todo conecta. Al nunca haber desarrollado un sentido de pertenencia o amistades genuinas con alguna persona, al menos para este punto de la historia, el comportamiento violento de Mashiba se convierte en su método de defensa. Al siempre estar solo, incluso en momentos que debía buscar ayuda, esto se convierte en su normalidad. Y a ver, Mashiba es una persona que genuinamente quería mejorar, y eso lo vemos claro en cómo el jefe de Transportes Tanaka habla de él. Es un joven que hace bien su trabajo, pero que no se relaciona con nadie, ya que para él, el hecho de hacer bien su trabajo debería bastar para ser reconocido. Oye, Mashiba, ¿ya te vas? Gracias por tu esfuerzo. Sí, de nada. Ojalá no fuera tan malhumorado. Por eso tiene tantos problemas para ser amigos. No es un mal hombre. Ay, Kumi, no sabía que estabas aquí. También aquí es que entendemos por qué demeritaba tanto el esfuerzo de Miyata. Visto desde los ojos de Mashiba, Miyata era solo un niño que practicaba boxeo por mero capricho, aún sin conocer su historia, mientras que para él el boxeo representaba un escape de sus sentimientos negativos, una manera en la que aquello que lo había llevado a tantos problemas ahora es lo que lo está haciendo escalar en el ranking de boxeadores. Para Mashiba el boxeo era su lugar seguro, ya que estando dentro del ring los resultados que tuviera solamente dependían de él, de su fuerza y de su voluntad. Y es muy chido ver que aquí es donde genuinamente es feliz. Mashiba pasó mucho tiempo siendo el sustento de su familia y soportando situaciones adversas, producto de que nadie nunca le dio una genuina segunda oportunidad. Y al ver cómo todo esto estaba a punto de desmoronarse debido a que había aparecido alguien con más talento y voluntad que él, lo hizo sentir desesperación y miedo, aunque esto se desarrolla más en la pelea de Hippo. ¿Qué le pasa a este loco? Solo es un niño consentido, protegido por su papá, ¿no? ¿Cómo puede ser tan rudo? Durante la pelea, Makanauchi lanza varios golpes, los cuales son bloqueados por el codo de Mashiba, jugada que no sé si considerar sucia, ya que yo no sé mucho de boxeo, pero con la clara intención de lastimar a Makanauchi cada vez que éste intentara atacarlo. Pero al ver que este no cedía, lo invade un sentimiento similar al que experimentó con Miyata. Este podía ver cómo sus sueños de convertirse en campeón y cumplir aquella promesa que algún día hizo en la tumba de sus padres, poco a poco se desvanecía. Makanauchi no solo estaba demostrando tener más espíritu que él, sino que también más voluntad.
y esto es algo que provocaba un conflicto en lo profundo de Mashiba. ¿Cómo era posible que otra vez estuviera perdiendo? ¿Cómo es posible que a pesar de todo el esfuerzo, nuevamente el resultado sea el mismo? Después de una vida tan dura y superar tantos obstáculos, no podía ser posible que Hippo demostrara ser mejor. Y finalmente, Mashiba se rompe. Al ver que su cuerpo no daba para más, solo podía sentir impotencia, tristeza y enojo. Mientras se repetía a sí mismo que no podía perder, su fuerza poco a poco se extinguía. Y finalmente, Mashiba pierde. Y esta escena es bastante fuerte, porque a pesar de ver cómo Mashiba está tirado en la lona, aún quería seguir peleando, ya que no podía digerir la idea de que había perdido, y de que su oportunidad de cumplir sus metas se estaba alejando más y más. Vuelvo a decirlo, al menos para mí es un personaje que inicié odiando, pero que conforme leía más su historia, más empatizaba con él. Debemos entender que en la vida estamos más cerca de convertirnos en Mashiba que de convertirnos en Makanaochi. Después de la pelea vemos como Mashiba por fin le externa a Kumi lo que siente. Su hermana siempre pensó que boxeaba para darle una vida digna a ella, pero la realidad era otra. Mashiba peleaba porque aquí sentía que podía lograr algo, ya que como dije antes, en el boxeo todo depende de él, y con esta derrota inicia una nueva etapa en su vida, una etapa que involucraba a su hermana y donde ambos podían salir adelante juntos. Mashiba es mucho más que un personaje hostil y agresivo, es el reflejo de lo que pasa cuando la vida te golpea sin descanso y no hay nadie para detener los golpes. Su historia nos recuerda que detrás de cada persona dura y distante hay cicatrices invisibles, heridas que no sanan con el tiempo sino con comprensión. Es muy fácil admirar un personaje como Hippo, pero en personajes como Mashiba es donde genuinamente encontramos nuestras propias sombras y nuestros propios miedos, porque todos en algún momento hemos sentido que el mundo se va en nuestra contra, que no importa cuánto nos esforcemos, nada parece suficiente. Y ver a Mashiba romperse, levantarse, volver a caer y aún así seguir luchando, nos confronta con la pregunta más humana de todas: ¿cuánto dolor puede soportar una persona antes de rendirse? Y sin embargo, él no se rindió. Mashiba no pelea para ser reconocido, sino porque es lo único que conoce, lo único que le da sentido a su vida. Y tal vez ahí está la verdadera lección, no en ser admirado, sino en resistir, en seguir de pie aunque el mundo te quiera de rodillas, porque a veces simplemente seguir adelante ya es una forma de victoria. Y hasta aquí voy a dejar su historia. Sé que todavía queda mucho más de él, pero la intención no es hacer un resumen, sino la intención es entender por qué el personaje es como es. Pero si aún te queda duda de qué es lo que pasa, este cambia de categoría a peso ligero, donde se convierte en campeón. Después de eso defiende su título varias veces y al momento, o al menos en lo que llevo de historia, está teniendo una amistad recíproca con Itagaki. Si quieres un resumen y evolución después del anime, déjamelo en los comentarios y de una vez comenta qué personaje merece un video.